Buenas, mi nombre es Jonathan Uciel Quesada Cisneros, soy del grupo 5S12 y voy a explicar el funcionamiento de mi código del proyecto de lenguaje ensamblador. Comenzamos declarando las directivas que por defecto tienen que estar para que funcione correctamente el programa. Empezamos con la directiva del modelo de programación, después la directiva de asignación de segmento del stack y por último la directiva de asignación de segmento de datos. Después comenzamos declarando una serie de direcciones, las cuales nos servirán para mostrar texto en la pantalla de nuestro código, de nuestro programa. Empecé con la directiva txt, la cual guardará el valor de esta serie de caracteres, el cual son mi nombre, y cada directiva tiene que llevar al final un signo de pesos, la cual quiere decir que aquí termina un texto, aquí termina otro texto y aquí termina otro texto. Después de declarar todas mis directivas, comenzaré con el código. Inicia el programa, iniciamos con el proceso begin y iniciamos en modo texto, ya que es una especificación que decía el proyecto, que iniciamos en la pantalla en el modo texto para mostrar las directivas. El punto y coma quiere decir el inicio de un comentario, en este caso mi comentario es pantalla 1 y muchos asteriscos para separar cada segmento del código y cada pantalla. Empecé llamando una subrutina mark. Esta función cal quiere decir el llamado de una subrutina y mark el nombre de mi subrutina que yo le asigné. En este caso mi subrutina la codifica hasta el final para poderla así consultar rápido y irla modificando rápido. Aquí inicia mark proc near. Este es el inicio de la subrutina. Esta subrutina lo que hace es trazar un marco alrededor de cada una de mis pantallas. En este caso tengo 3 pantallas, en cada una va a trazar un marco. Para comenzar con el trazo del marco, en la asignación de CX, que sería en la coordenada X, y DX, que sería en la coordenada Y, el marco 1 se le asigna el color, en este caso será un color verde, tendrá una intervención o una interrupción, y mi coordenada en CX tendrá un incremento hasta la coordenada 640. Es decir, empezará aquí en la coordenada 0, aquí arriba, y incrementará hasta 640 hacia la derecha, es decir, hasta por acá. Después, la función JNE lo que hace es guardar toda la instrucción declarada a partir de aquí y después mostrarla con la función JNE. Después, en mi coordenada CX se inicializa nuevamente en 0. Después la coordenada de X tendrá un incremento de 10 píxeles. Es decir, iniciará aquí en 0, como aquí lo indica, aquí en 0, y tendrá un incremento de 10 píxeles hacia abajo. Más o menos por aquí donde está el cursor, donde está la palabra archivo. Esto para dar la impresión de que es un marco grueso, porque el píxel se dibuja muy delgadito, entonces lo que hago es incrementar ciertos valores, ya sea en X o en Y, para dar la impresión de que es más grueso, de un grosor amplio. Después se guarda en la función JNE y después se muestra. Aquí termina la graficación del marco 1. Después el marco 2, que sería el marco inferior. El marco 1 fue el superior, el marco 2 es el inferior. Comenzamos con un color verde. En la coordenada CX tendrá un incremento hasta la coordenada 640, es decir, empieza en 0 y termina hasta 640, hasta mi lado derecho. Después de X se encuentra en la posición 185, es decir, hasta aquí abajo al final porque es el marco inferior. Y de X tiene un incremento hasta la coordenada 280. Después seguiremos con el marco izquierdo. En este caso empezará en la coordenada CX0 y DX0, es decir, empezará aquí, del lado superior izquierdo. Comenzamos asignando el color verde. Tendrá una interrupción. Y la coordenada CX tendrá un incremento de 10 píxeles, es decir, de izquierda a derecha 10 píxeles. Esto para dar una impresión de grosor, como ya lo comenté anteriormente. La coordenada de X tendrá un incremento hasta 680, es decir, hasta el lado derecho, hasta el lado inferior, perdón, porque es la coordenada de X, y se mostrará con el JNE.
Después seguiremos con el marco derecho. En este caso empezará en la coordenada DX0, es decir, hasta arriba. Y en CX hasta la coordenada 625, es decir, completamente hasta el lado derecho. Se le asignará un color verde, tendrá una interrupción. Y CX tendrá un incremento de 10, porque está en 650, empezó en 640. Aquí está, 640. Y después tendrá un incremento de 10 hasta 650. Aquí está. Después de X tendrá un incremento de hasta 480 y lo mostrará con el JNE. Después aquí terminamos con la subrutina, con end mark end p, indica que aquí termina la subrutina. Explicado el código de la subrutina, volveremos a la pantalla 1 para seguir. En este caso se le asigna el color de fondo, en este caso es un color rojo, que el 02H, color rojo, y se le asigna una coordenada en el renglón y en la columna donde se mostrará el texto, en este caso es el renglón 3 y la columna 3. Hay una interrupción, se leen los datos de la dirección de TXT, se le asignan esos datos de la dirección a AX y después se muestran en el DS el valor de AX, en este caso el valor de TXT. Hay una intervención o una interrupción y continuamos con el TXT1. Asignamos el color de fondo, se asigna la posición en el renglón y la posición en la columna. En este caso hay 4 píxeles de diferencia entre el renglón, de 7 a 3. Hay una interrupción y después se lee la dirección del texto 1, se le asigna esa dirección a X y se muestra en el DS. Nuevamente hay una interrupción entre cada dirección. Igualmente para texto 2, para texto 3 y terminamos en texto 6. De esta forma se mostrarán todos los textos, como ya dije, con una separación entre el renglón de 4 píxeles para que no se vean tan amontonados ni tan separados y se puedan ver bien. Terminamos con un cal pausa, esto para dar la impresión de un cambio de pantalla y así poder limpiarla y mostrar la siguiente pantalla. En este caso volvemos a empezar con el modo texto para la pantalla 2. Iniciamos con un comentario en pantalla 2, indicando que aquí comienza la otra parte del código. Volvemos a llamar a la subrutina mark para trazar el marco en esta parte de la pantalla. Comenzamos asignándole el color al de fondo. Asignamos la coordenada del renglón y el de la columna. Hay una interrupción. Después se lee la dirección de TXT5. Se le asigna el valor a AX. Y se muestra en el AX. Nuevamente para TXT7, TXT8, TXT9 hasta TXT12. Después hacemos un cal pausa para volver a limpiar la pantalla y cambiar a la siguiente. Y comenzamos en la pantalla 3 en modo video, para así poder ir trazando los píxeles. En este caso comencé con el comentario, pantalla 3, y después con el comentario 1. Lo separé así por comentarios 1, 2, 3, 4, y en total fueron un total de más de 200 rectángulos. Esto lo que hace es, lo que hice es separarlos así para identificar qué rectángulo corresponde a cada parte de la figura, porque no utilicé un solo trazo de píxeles, sino utilicé varios para dar la impresión de que es un trazo grueso. En este caso, uno corresponde a varios trazos de varios píxeles y así dar la impresión de uno grueso. Cada trazo corresponde a 10 píxeles trazados de forma sucesiva, secuencial, juntos, para que no tengan divisiones y se dé la impresión de que es uno solo y grueso. En este caso mando primero a llamar a la función mark para poder trazar el marco alrededor de la imagen. Y comenzamos con la coordenada en X en 120 y en Y en 29, que es donde comenzará el primer trazo.
el primer rectángulo, así yo nombré esto, rectángulo para, bueno, porque yo lo interpreté como rectángulos. Comenzamos dibujando el píxel, le asignamos el color, en este caso será un color negro. Esta parte de los rectángulos lo que hacen es dibujar el contorno de la figura. En este caso es un hongo, el contorno es negro, un hongo de Mario Bros, es de color negro. Después hay una interrupción y CX tiene un incremento hasta 180, es decir, empieza en la coordenada 120 y después hasta 180. Es decir, tiene un incremento de 60 píxeles hacia la derecha. Empieza como por acá y termina hasta como por acá. Esa es la parte superior de la cabeza. Y DX no tiene ningún cambio en incremento. Simplemente se conserva en su posición en Y, en este caso 29. Después hay un incremento en un píxel en Y nada más, para trazar otro rectángulo de píxeles. Y solamente cambian la coordenada en X, es decir, tienen la misma coordenada en Y, 120, el mismo incremento 180, solo que cambia en Y de 29 a 30 y de 30 a 31, de 31 a 32 y así todos hasta al 40, es decir, de 30 a 40 hubo un incremento de 10 píxeles en Y. Así, bueno, así tracé toda mi figura prácticamente para dar la impresión de que tiene trazos grandes, trazos gruesos. Todo esto es el trazo de color negro, el contorno. Más abajo viene la parte de la cabeza, que es la parte roja. Aquí empieza la parte de la cabeza. Lo que hice en esta parte, declarar en este segmento del código, es para que se muestre la parte de atrás de los trazos negros que ya había hecho anteriormente. Es decir, atrás de aquí. Empieza en la posición en X en 80 y en la posición en Y en 10. Después se dibuja el píxel. Se le da color a ese trazo, en este caso es el color rojo, y hay una interrupción. Después de esa interrupción hay un incremento ahora en la coordenada Y. Es decir, ahora el trazo no se va a dibujar de izquierda a derecha, sino que se va a dibujar de arriba hacia abajo. Es decir, DX tendrá un incremento hasta 125. Un total de 15 píxeles de incremento. Después ese trazo se le va a asignar la posición ahora de X al 110 para ahora haber un incremento en CX. Esto lo hago para trazar en total un rectángulo, es decir, DX empieza en la coordenada 110 y incrementa hasta la coordenada 125. Ahora CX, que empieza en la coordenada 80, tendrá un incremento hasta 219. Esto para dar la impresión de que se hizo un trazo de un rectángulo y así poder rellenar la parte de la cabeza. Este es un rectángulo rojo. Después lo que hice es rellenar el parte del rostro. El parte del rostro lo rellené de color naranja. Igualmente hice lo mismo que en la parte de la cabeza. Primero en la coordenada CX en 90 hubo un incremento hasta en CX hasta 215. Después en la coordenada de X de 125 hubo un incremento hasta 150, un incremento de 25 píxeles. De igual manera que en el píxel rojo, esto lo puse de esta manera para dar la impresión de que se hizo un trazo de un rectángulo y no de una línea. Por así que fue una figura un poco más gruesa. Como incrementa en X, como incrementa en Y al mismo tiempo. Aquí utilicé varios píxeles naranjas porque como el rostro tiene ojos, para no tapar esos ojos los fui trazando por separado, por parte, y fui dibujando, coloreando, así que coloreando el rostro por partes, pues. Después esta ya es la parte de los ojos.
Y hasta aquí termina el código. En total tuve un total de 209 rectángulos, cada uno separados por subrectángulos, para así decirlo, gruesos. Se termina con un cal pausa para limpiar la pantalla y volver a mostrar la pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3 y un bucle así. Se termina el proceso near, el proceso far, el proceso begin. Se devuelve al 2. Se termina la pausa del programa y por fin termina la ejecución del programa. Aquí finaliza la ejecución del programa, se da una pausa para poder limpiar la pantalla y volver a ejecutarla desde la pantalla 1, pantalla 2 y pantalla 3. Se le asigna al 2, el valor al 2. Se retorna. Se finaliza la pausa. Se finaliza el proceso begin y se finaliza la ejecución del programa. En total son 3519 líneas. Yo creo que me llevé muchas líneas porque para asignarle grosor a la figura lo que hice es juntar muchos trazos, muchos rectángulos para hacer un trazo grueso. Y ahora procederemos a ejecutar el programa. Tenemos 0 errores y 0 mensajes de advertencia y una ejecución. Después ensamblamos con link. Y ejecutamos con td. Con la tecla F9 comenzamos desde el principio. Empezamos con el nombre, que es la Jonathan Ociel, grupo 5S12. Nombre de la asignatura graficación, profesor Nava Hernández Gerardo. Y nombre del proyecto dibujo del proyecto ensamblador. Al final tracé una serie de asteriscos y guiones, nada más como una pequeña decoración. Con enter pasamos a la siguiente página. Introducción. El objetivo del proyecto es mostrar lo aprendido sobre el uso de las herramientas del lenguaje ensamblador y el programa TASM, así como conocer la importancia de la graficación en los videojuegos y otro tipo de gráficos. Como podemos ver en cada pantalla, en este caso es la pantalla 2, se observa un marco de 10 píxeles de grosor alrededor de color verde. Seguimos con la siguiente pantalla con enter. Y este sería el trazo, como lo expliqué anteriormente, para lograr que el contorno de color negro fuera la mayor parte del código, para que se apreciara que con este grosor lo que hice es juntar 10 líneas y colocarlas en posición X seguiditas, es decir, nada más una coordenada, un píxel de diferencia. El color de la cabeza lo relleno nada más con un rectángulo y el rostro igualmente con un rectángulo, a diferencia de los ojos, que fue con un rectángulo naranja, un rectángulo para la parte izquierda, un rectángulo para la parte central de los ojos y otro rectángulo para la parte derecha. Y este sería el proyecto.